Muy bien, bienvenidos a los alumnos de tercero tercera de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 4, Martín Miguel de Güemes. En la presente clase vamos a explicar los conflictos políticos posguerra de la independencia, así como también la división política y los cambios políticos y sociales generados a raíz de los conflictos internos. En la misma observaremos las causas y las consecuencias de los mencionados conflictos y los principales actores políticos de la primera división política de nuestro país. El propósito de la presente clase es que puedan identificar cuáles fueron estos conflictos, analizarlos y comprender las repercusiones que tuvieron para los eventos que sucedieron de manera posterior. Hecha la presentación, vamos a analizar algunas de las causas. Una de ellas fue la ausencia de un Estado fuerte. Primero teniendo en cuenta de que conflictos internos en este país existen desde la primera Revolución de Mayo. Pero primero había que lograr una independencia para poder llevar adelante un proyecto de país. Y al principio costó, como todo lo nuevo, la ausencia de un Estado fuerte. Si bien las Provincias Unidas eran dirigidas por un directorio en Buenos Aires, nunca logró hacerse fuerte en relación a las provincias, nunca logró establecer una política nacional para la época. En la propuesta de una constitución en 1819, en donde se establecía un poder centralizado, la misma fue rechazada, lo que promovió diferentes disputas, las cuales vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Había muchos desacuerdos políticos sobre la política económica y territorial, teniendo en cuenta de que Buenos Aires tenía la mayor fuente de ingresos de las Provincias Unidas, que era la aduana de Buenos Aires, y por supuesto, bueno, las disputas territoriales que existían, teniendo en cuenta también de que en ese momento no se conocía a la Argentina en el formato territorial en el cual conocemos ahora, sino que a lo largo de los años y a través de diferentes situaciones se fue agregando territorio. Como siempre, la ambición política de diferentes personajes que eh, intentaron establecer su poder político, intentaban ganar poder político e intentaban destruir a sus adversarios, teniendo en cuenta que en esa época no se ganaban por elecciones, sino que el poder político se ganaba generalmente, casi siempre, a través de la espada. Destruir un adversario era literalmente lo que significaba la destrucción de esa persona o la desaparición de esa persona para que justamente desde el miedo se pudiera gobernar. La presidencia de Rivadavia, algo que fue logrado a mediados de la década del 20, a partir de diferentes pactos establecidos en provincias, terminó de ser el evento que dio pie a la disputa permanente entre unitarios y federales a lo largo de varias décadas y hasta por lo menos la caída de Rosas a mediados del siglo XIX. Algunas de las consecuencias que se dieron por estos conflictos fue la disolución del Congreso. El Congreso estaba compuesto por representantes de las provincias Unidas, y a partir, bueno, justamente del rechazo a la Constitución de 1819 y también a la Constitución de 1826, en donde se intentaron establecer constituciones para establecer justamente un gobierno nacional, se disolvió el Congreso Nacional en esas oportunidades y por esa razón tuvimos tantas épocas de guerra y con gobiernos autónomos que dictaminaban la justicia o las resoluciones políticas y económicas. La batalla de Cepeda, que es una de las principales batallas, una de las primeras batallas de nuestro país, en donde Santa Fe y Entre Ríos logran vencer a Buenos Aires, una Buenos Aires unitaria, unos Santa Fe y Entre Ríos que eran federales, y a partir de esta victoria logran establecer sus políticas. Nace el caudillismo,
El caudillismo en esas personas, sin ser elegidas popularmente, pero aclamadas de manera popular, que lograban el poder porque a partir de su situación económica lograban beneficios para la provincia y para la gente de sus provincias. En Buenos Aires, bueno, fueron Juan Manuel de Rosas, Manuel Dorrego también fue un caudillo. En Santa Fe fue el brigadier general Estanislao López. En Entre Ríos fue Francisco Ramírez. Todos personajes muy importantes que se dieron a lo largo de la historia y que tuvieron participación activa. El regionalismo hizo que las provincias y estos caudillos promovieran la economía hacia el interior, si bien tenían economías abiertas, comercializaban entre ellas, básicamente lo que intentaban eran establecer sus propios productos fuera de su territorio. Ni hablar lo que fue el nacimiento de unitarios y federales, si bien ya existían los conflictos desde la década anterior, en la década del 20 es donde unitarios y federales hacen su aparición mayor y en donde intentaron de manera sangrienta prevalecer el uno sobre el otro. Y finalmente el gobierno de Rosas creo que fue una de las consecuencias más importantes de todos estos conflictos. La razón que llevó a Rosas al poder fue justamente el caos que era Buenos Aires, y a partir del gobierno de Rosas se recrudeció mucho más la diferencia política entre unitarios y federales. Hablamos de actores políticos, hablamos de unitarios. Los unitarios promovían el liberalismo político y económico, un liberalismo político y económico que estaba muy en boga en Europa. Al ser una nación nueva, un estado en nacimiento, se buscaba copiar. Se traían nuevas se traían nuevas ideas desde una Europa adelantada, una Europa que, si bien aún tenía imperios, tenía naciones o estados nuevos como el francés. El inglés ya venía manejando el liberalismo desde hace un par de años más, desde algunos años más. Los unitarios lo que promovían era el liberalismo político y económico. También promovían un gobierno nacional fuerte y centralizado, sin autonomías provinciales, en donde fueran regiones administrativas y que el gobierno nacional pudiera manejarlas. También promovía la distribución de los ingresos aduaneros y poder ubicar el dinero en aquellas regiones en donde por ahí no había tanta repercusión económica o donde costaba más recurrir a los dineros de los ingresos regionales. Y también promovían el dictado de una constitución nacional que abarcara a todas las provincias. Por el lado de los federales, el federalismo, que fue en definitiva el vencedor en esa década del 20 y también siendo Rosas un federal, promovía la autonomía, las autonomías provinciales. Esto significaba de que participaban de manera activa en las provincias unidas del Río de la Plata, pero que cada provincia tenía su gobierno, cada provincia se manejaba de manera y no tenía nada que era lo que tenía que hacer. Rechazaban de cuajo las ideas liberales, eran conservadores en lo político y en lo económico, estaban representados generalmente por una clase más hacendada, y conservadores en lo político porque, estaban representados básicamente por el caudillaje. Rosas en Buenos Aires, Entre Ríos Ramírez, como lo fue también Urquiza en su momento, López en Santa Fe, Artigas en la banda oriental, lo que después fue Uruguay, y no promovían lógicamente una constitución nacional porque cada lugar se expresaba de manera particular y expresaba sus ideas de manera autónoma. Muy bien, hasta aquí lo que fue la clase de los conflictos internos de la postguerra de la independencia. Espero que lo hayan disfrutado y que tengan una buena tarde.